Mi novia dijo, nunca llegarás a nada. 3 años después, apareció en mi oficina pidiéndome trabajo. Actualmente tengo 29 años, pero esta historia comenzó cuando tenía 21 y entré a la Facultad de Derecho. Vengo de una familia muy sencilla. Mis padres son comerciantes y durante prácticamente toda mi vida trabajaron en mercados y tianguis. Desde niño crecí ayudando a descargar mercancía, acomodar productos, atender clientes y hacer cuentas rápidas en una libreta vieja. Jamás me avergoncé de eso. De hecho, estoy orgulloso de mis padres. Gracias a ellos nunca faltó comida en la mesa y aprendí algo que mucha gente tarda años en comprender: ganar dinero honestamente siempre tiene dignidad. Sin importar si usas un traje elegante o si pasas el día bajo el sol vendiendo mercancía. Pero cuando llegué a la universidad descubrí que no todo el mundo pensaba igual. Fue ahí donde conocí a Valeria. La primera vez que la vi fue durante una clase de introducción al derecho constitucional. Ella era inteligente, hablaba con seguridad y parecía tener una respuesta para todo. Y cuando digo para todo, hablo literalmente de todo. Si alguien preguntaba algo sobre leyes, ella respondía. Si alguien hablaba de economía, respondía. Si el tema era medicina, también respondía. Si se hablaba de historia, astronomía o política internacional, ella siempre tenía una opinión. Lo más curioso era que muchas veces ni siquiera sabía realmente del tema. Simplemente hablaba con tanta seguridad que la mayoría de las personas asumían que tenía razón. Después de varias semanas comencé a bromear con ella llamándola Wikipedia. Al principio se ofendió un poco. ¿Me estás diciendo sábelo todo? No. Estoy diciendo que pareces Wikipedia humana. Eso suena mejor. Además, igual que Wikipedia, a veces inventas cosas. Ella me golpeó el brazo y se echó a reír. Ese fue probablemente el primer momento en que realmente conectamos. Durante los siguientes meses nos hicimos amigos. Pasábamos horas estudiando juntos. Comíamos en la cafetería. Compartíamos apuntes. Y hablábamos prácticamente todos los días. Yo descubrí que detrás de esa personalidad segura había una chica divertida, ambiciosa y bastante carismática. Ella descubrió que yo era mucho más relajado de lo que aparentaba. Poco a poco la amistad se convirtió en algo más. Una noche, después de estudiar para unos exámenes finales, terminamos caminando por el campus. Recuerdo perfectamente que estaba nervioso. Ella hablaba sobre un profesor que le caía mal cuando de repente me preguntó: ¿por qué estás tan callado? Porque estoy pensando algo. ¿Algo malo? No. Entonces dilo. La miré unos segundos. Me gustas. Ella se quedó inmóvil. Yo pensé que acababa de cometer el error más grande de mi vida. Pero después sonrió. Ya era hora. Y así comenzamos a salir. Los primeros 2 años fueron buenos. Muy buenos, de hecho. Conocí a su familia. Ella conoció a la mía. Aunque desde el principio noté ciertas diferencias. Su familia estaba formada casi completamente por abogados. Su abuelo había sido juez. Su padre tenía un despacho. Su madre era notaria. 2 tíos ejercían como litigantes. Y varios primos también trabajaban en el área jurídica. Era una familia que llevaba generaciones dentro del mismo mundo. La mía era completamente distinta. Mi padre vendía ropa. Mi madre administraba un pequeño negocio familiar. Mis tíos eran comerciantes. Mis primos tenían talleres, negocios pequeños o trabajaban por cuenta propia. Éramos personas trabajadoras, pero no precisamente la imagen tradicional de una familia de profesionistas. Al principio eso no parecía importar. Valeria incluso decía que admiraba el esfuerzo de mis padres. Pero con el tiempo algo comenzó a cambiar. Fue algo gradual. Tan gradual que no me di cuenta al principio. Los comentarios empezaron como pequeñas bromas. Muy pequeñas. Tan pequeñas que uno podría ignorarlas. Por ejemplo, cuando hablábamos de nuestros futuros trabajos. Cuando tenga mi despacho. Nuestro despacho, la corregía yo. Bueno,
cuando tenga mi despacho. Y luego se reía. Otras veces hacía comentarios sobre cómo se desenvolvían nuestras familias. Mi padre siempre dice que los contactos lo son todo. Puede ser. Por eso es importante relacionarse con las personas correctas. Supongo. Porque no todos tienen las mismas oportunidades. En aquel momento no le daba demasiada importancia. Pensaba que simplemente estaba expresando opiniones. Pero durante el último año de la carrera las cosas empeoraron. Mucho. Valeria comenzó a obsesionarse con el estatus. Las prácticas profesionales. Los despachos prestigiosos. Los salarios. Las influencias. Los apellidos importantes. Todo giraba alrededor de eso. Y cuanto más hablaba de esas cosas, más parecía despreciar mis orígenes. Una tarde estábamos comiendo cuando mencioné que ayudaría a mi padre durante un fin de semana. Ella puso una expresión extraña. ¿Todavía haces eso? Claro. Pero ya casi eres abogado. Sí. No sé, pensé que ya habías dejado atrás eso. ¿Dejado atrás qué? Lo del tianguis. Recuerdo que me quedé observándola unos segundos. Es mi familia. Lo sé. Y me gusta ayudarlos. Sí, pero ya no deberías necesitar hacerlo. No respondí. Porque por primera vez sentí algo que no había sentido antes. Vergüenza. No por mi familia. Sino por escuchar a mi propia novia hablar de ellos de esa manera. Después de eso comenzaron a aparecer más comentarios. Más frecuentes. Más directos. Si hablábamos de dinero, encontraba una forma de mencionar que su familia tenía mejores conexiones. Si hablábamos de trabajo, encontraba una forma de recordar que yo no provenía de una familia de abogados. Si hablábamos del futuro, siempre daba a entender que ella estaba destinada a algo grande mientras que yo tendría que esforzarme el doble para llegar a la mitad. Varias veces discutimos por eso. Y siempre terminaba igual. Ella decía que solo estaba siendo realista. Yo decía que estaba siendo arrogante. Y ninguno convencía al otro. Aún así seguíamos juntos. Porque cuando llevas años con una persona empiezas a justificar cosas que antes jamás habrías aceptado. Te dices que está estresada. Que tuvo un mal día. Que no quiso decirlo de esa forma. Que va a cambiar. Que solo es una etapa. Eso hice yo. Una y otra vez. Hasta que llegó nuestra graduación. El día que supuestamente debía ser uno de los más felices de nuestras vidas. Recuerdo a mis padres sentados entre el público. Mi madre llorando de felicidad. Mi padre sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Porque para ellos aquello significaba mucho. Yo era el primero de toda la familia en obtener un título universitario. El primero. Y estaban orgullosos. Inmensamente orgullosos. Después de la ceremonia hubo fotografías, felicitaciones y celebraciones. Todo parecía perfecto. Hasta que Valeria me pidió hablar a solas. Nos alejamos del resto. Fuimos hacia una zona tranquila del campus. Y apenas estuvimos solos noté algo extraño en su expresión. No parecía triste. Tampoco feliz. Parecía decidida. Tenemos que hablar. Esa frase siempre es una mala señal. ¿Qué ocurre? Ella cruzó los brazos. He estado pensando mucho sobre nuestro futuro. Y no creo que tengamos el mismo futuro. Sentí un vacío instantáneo en el estómago. ¿Qué significa eso? Significa que esto ya no funciona. ¿Me estás terminando? Sí. Me quedé mirándola sin entender nada. ¿Por qué? Ella soltó una risa breve. Una risa que jamás había escuchado antes. Fría. Despectiva. Porque estoy cansada de fingir que vamos hacia el mismo lugar. Valeria. No, escucha. Y entonces empezó. Todo lo que había guardado durante meses salió de golpe. Me dijo que yo no tenía contactos. Que no tenía influencia. Que no tenía apellido.
Que nunca entendería cómo funcionaba realmente el mundo profesional. Que mi familia era demasiado simple. Que yo era demasiado conformista. Que siempre pensaba como comerciante. Que jamás tendría las oportunidades que ella tendría. Cada palabra era peor que la anterior. Yo apenas podía creer lo que estaba escuchando. Era como si estuviera hablando con una persona completamente distinta. Finalmente di un paso atrás. ¿Eso es lo que realmente piensas de mí? Ella me miró directamente a los ojos. Y dijo la frase que jamás olvidé. Nunca llegarás a nada. Sentí que el tiempo se detenía. Ella continuó. Solo eres un vendedor de tianguis jugando a ser abogado. Y después de decir eso, se dio la vuelta y se alejó. Sin mirar atrás. Sin despedirse. Sin mostrar el menor arrepentimiento. Y yo me quedé allí, en plena graduación, viendo cómo la mujer que amaba desaparecía entre la multitud. No voy a mentir. Cuando Valeria se fue aquel día, me destruyó. La gente suele imaginar que después de una ruptura uno se vuelve más fuerte inmediatamente, pero no funciona así. Yo estaba roto. Recuerdo llegar a casa sin ganas de hablar con nadie. Mi madre me abrazó apenas me vio entrar. Y yo, un hombre de 26 años recién graduado, terminé llorando como un niño. Lloré por la relación. Lloré por los años invertidos. Lloré porque una parte de mí había comenzado a creer algunas de las cosas horribles que ella me dijo. Mi padre se sentó a mi lado mientras yo intentaba tranquilizarme. Nunca fue un hombre de muchas palabras. Pero aquella noche dijo algo que jamás olvidé. Esa mujer no valía la pena. Yo no respondí. Simplemente seguía mirando el suelo. Entonces puso una mano sobre mi hombro. Escúchame bien, hijo. Levanté la vista. Siempre noté cómo nos miraba. Papá. No. Déjame terminar. Mi padre suspiró. Nos veía como si fuéramos menos que ella. Como si vender en un tianguis fuera algo vergonzoso. Como si trabajar honradamente fuera un defecto. Guardó silencio unos segundos. Ya verás que en unos años se arrepentirá. No creo. Sí lo hará. Sonrió. Porque serás el mejor abogado de la ciudad. En aquel momento me pareció una frase para levantarme el ánimo. Nada más. Pero con el tiempo recordaría esas palabras muchas veces. Los meses siguientes fueron difíciles. Muy difíciles. Mientras algunos compañeros conseguían puestos gracias a contactos familiares, yo enviaba solicitudes a todas partes. Despachos pequeños. Despachos medianos. Empresas. Dependencias públicas. Donde fuera. Recibía más rechazos que respuestas. Y mientras tanto, de vez en cuando veía publicaciones de Valeria. No porque la buscara constantemente. Simplemente aparecía. Fotos en redes sociales. Eventos. Celebraciones. Reconocimientos. La veía sonriendo junto a su familia. Todos vestidos con trajes elegantes. Todos presumiendo su apellido. Recuerdo especialmente una publicación. Aparecía toda la familia frente a una oficina nueva. Un enorme letrero con su apellido ocupaba toda la fachada. La fotografía parecía sacada de una revista. Valeria estaba al centro. Sonriendo. Orgullosa. Debajo había cientos de comentarios felicitándolos. Después comenzaron las fotografías dentro de juzgados. En reuniones. Firmando documentos. Participando en eventos. Parecía que su carrera avanzaba exactamente como ella había planeado. Mientras tanto, yo seguía buscando una oportunidad. Hasta que ocurrió algo inesperado. Una tarde mi padre llegó a casa prácticamente corriendo. Estaba tan emocionado que casi no podía hablar. Hijo. ¿Qué pasó? Te conseguí trabajo. Lo miré confundido. ¿Qué? Uno de mis clientes. Tiene un hijo recién graduado de leyes. Quiere abrir un despacho. Pero el muchacho es muy tímido. Necesita a alguien que lo ayude.
Alguien con quien compartir responsabilidades. Yo lo observé sorprendido. ¿Hablas en serio? Completamente. Así fue como conocí a Juventino. Y sinceramente pensé que no nos llevaríamos bien. Me equivoqué. Desde el primer día hubo química profesional. Juventino era extremadamente inteligente. Había estudiado en una universidad privada muy reconocida de otra ciudad. Tenía conocimientos impresionantes. Memoria extraordinaria. Y una capacidad de análisis que me dejaba sorprendido. Pero también era increíblemente reservado. Le costaba hablar con clientes. Negociar. Dirigir reuniones. Presentar argumentos ante grupos grandes. Ahí era donde yo entraba. Mis años ayudando a mis padres me habían enseñado algo que ninguna universidad enseña. Hablar con personas. Escuchar. Negociar. Generar confianza. Nos complementábamos perfectamente. Donde él destacaba, yo tenía dificultades. Y donde yo destacaba, él tenía dificultades. Así que decidimos intentarlo. Al principio éramos solo dos jóvenes abogados compartiendo una oficina pequeña. Teníamos pocos casos. Muy pocos. Algunas semanas apenas alcanzábamos para cubrir gastos. Pero trabajábamos como locos. Llegábamos temprano. Nos íbamos tarde. Aceptábamos casos que otros despachos ignoraban. Y poco a poco comenzamos a construir una reputación. Un cliente recomendaba a otro. Luego otro. Y otro más. Con el tiempo contratamos asistentes. Después abogados junior. Más adelante especialistas. Y antes de darnos cuenta, aquel pequeño despacho había comenzado a crecer. Los años pasaron. Y siguió creciendo. Abrimos una segunda oficina. Luego una tercera. Después una cuarta. Con el tiempo dejamos de contar. El equipo se volvió enorme. Decenas de abogados. Luego cientos. Departamentos completos especializados en distintas áreas. Lo más curioso es que Juventino y yo cada vez llevábamos menos casos personalmente. Nuestro trabajo consistía principalmente en supervisar operaciones, formar equipos y gestionar estrategias. Los casos eran atendidos por abogados excelentes que nosotros mismos habíamos ayudado a formar. Y sí. La empresa generaba más dinero del que alguna vez imaginé. Muchísimo más. Pero lo que más valoraba era otra cosa. La libertad. Mi familia ya no tenía preocupaciones económicas. Mis padres podían descansar. Mis hermanos tenían oportunidades. Y yo podía vivir sin miedo al futuro. Juventino y yo nos volvimos mejores amigos. Viajábamos constantemente. Conocimos países que jamás imaginamos visitar. Europa. Asia. Sudamérica. Medio Oriente. Lugares que años atrás solo veía en fotografías. Fue precisamente durante uno de esos viajes cuando conocí a Krishna. Ocurrió en Rusia. Yo había asistido a una conferencia internacional. Ella trabajaba como intérprete para varias empresas. Nuestra primera conversación fue extrañamente sencilla. Sin pretensiones. Sin juegos. Sin intentar impresionar a nadie. Simplemente hablamos. Y seguimos hablando. Durante semanas. Luego meses. Hasta que terminamos iniciando una relación. Krishna era completamente diferente a Valeria. No le importaban los apellidos. No le importaba el estatus. No le importaba aparentar. Era una mujer tranquila, inteligente y directa. Decía poco. Pero cuando hablaba siempre tenía algo importante que decir. Con el tiempo decidió mudarse a México. Y terminamos viviendo juntos. Por primera vez en muchos años sentí que había encontrado paz. Por eso lo que ocurrió después me tomó por sorpresa. Una mañana estaba desayunando cuando vi una noticia. Al principio pensé que había leído mal. Luego revisé nuevamente. Y sentí un enorme impacto. El titular decía algo parecido a:
Reconocida familia de abogados pierde licencias profesionales tras investigación por fraudes y estafas. Abrí la nota. Y ahí estaban. Valeria. Su padre. Su madre. Sus tíos. Prácticamente toda la familia. Las investigaciones habían descubierto irregularidades durante años. Manipulación de documentos. Fraudes financieros. Estafas a clientes. Prácticas ilegales. La lista parecía interminable. Algunos enfrentaban procesos penales. Otros habían perdido sus licencias. Otros estaban siendo investigados. Lo que durante años había parecido una familia exitosa comenzó a derrumbarse públicamente. Y por primera vez entendí algo. No eran tan perfectos como aparentaban. Simplemente habían sido mejores ocultándolo. Pasaron algunas semanas. Yo seguí con mi vida. Hasta que una mañana llegué a una de nuestras oficinas principales. Mi asistente me informó que había una persona esperando entrevista. ¿Quiere formar parte del equipo? Perfecto. Insistió en que la atendieran personalmente. Está bien. Entré a la sala de reuniones. Y me quedé congelado. Porque sentada al otro lado de la mesa estaba Valeria. Ella también se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron por completo. Como si hubiera visto un fantasma. Durante varios segundos ninguno habló. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. Gustavo. La observé. Era la misma persona. Pero al mismo tiempo parecía distinta. El orgullo había desaparecido. La seguridad absoluta había desaparecido. La arrogancia había desaparecido. Hola, Valeria. Su voz tembló. No sabía que esta oficina era tuya. Bueno, una de varias. Vi cómo bajaba la mirada. Y no voy a mentir. Sentí cierta satisfacción. No por venganza. Sino porque recordé perfectamente aquella graduación. Aquellas palabras. Aquel desprecio. Ella comenzó a hablar. Explicó que nadie quería contratarla. Que el escándalo había destruido su reputación. Que necesitaba una oportunidad. Que estaba dispuesta a empezar desde abajo. Entonces ocurrió algo que jamás esperé. Se puso de rodillas. En medio de la oficina. Por favor. Me quedé mirándola. Incrédulo. Valeria. Necesito ayuda. Levántate. Por favor. Negué con la cabeza. ¿Recuerdas algo? Ella guardó silencio. La graduación. Tus palabras. Nunca llegarás a nada. Su rostro se puso pálido. Gustavo. Solo eres un vendedor de tianguis jugando a ser abogado. Ella comenzó a llorar. Lo siento. Pues te equivocaste. Me incliné ligeramente hacia adelante. Llegué mucho más lejos de lo que imaginaste. Su llanto aumentó. Por favor. Y además descubrí algo interesante. ¿Qué? Resulta que el vendedor de tianguis terminó construyendo algo real. Hice una pausa. Mientras que la gran familia de abogados terminó convertida en una familia de criminales. La palabra la golpeó como una bofetada. No todos participamos. Tal vez. Te lo juro. No importa. Tomé su currículum. Lo observé unos segundos. Y luego lo dejé sobre la mesa. No voy a contratarte. Ella comenzó a temblar. ¿Por qué? La respuesta era simple. Porque este despacho vive de su reputación. La señalé. Y no pienso mancharla. Por favor. Aquí no aceptamos personas relacionadas con fraudes, estafas o escándalos de ese nivel. En ese momento la puerta se abrió. Krishna acababa de llegar. Observó la escena. Luego me observó a mí. Y finalmente observó a Valeria arrodillada. ¿Todo bien? Sí. Ya terminamos. Krishna entendió inmediatamente. Era muy observadora. Valeria intentó decir algo más.
Pero Krishna se acercó. Le habló en ruso con un tono extremadamente frío. No entendí todas las palabras. Pero entendí perfectamente la intención. Valeria retrocedió. Krishna tomó suavemente su brazo. La levantó. La condujo hacia la puerta. Y sin levantar la voz la acompañó hasta la salida. Cuando la puerta se cerró, permanecí varios segundos en silencio. Pensando. Pensando en la graduación. Pensando en mi padre. Pensando en aquella frase. Ya verás que en unos años se arrepentirá. Y por primera vez entendí que él había tenido razón. La diferencia era que ya no necesitaba su arrepentimiento. Porque para entonces había construido una vida mucho mejor de la que alguna vez imaginé. Y lo hice sin contactos. Sin apellidos famosos. Sin mirar a nadie por encima del hombro. Solo trabajando. Exactamente igual que mis padres me enseñaron desde niño.